exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y este es el contexto, pero antes, o más bien antes de contestar la pregunta del versículo 12, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pedro cita a Joel, cita a David, cita las escrituras para establecer la base. Joel no tuvo cumplimiento completo en Hechos 2, porque en Hechos 2 nosotros no vemos el cumplimiento de señales de sangre y fuego, de vapor, de humo, del sol convirtiéndose en tinieblas, de la luna en sangre. Eso no lo vemos el día del Pentecostés en Hechos 2. No se dio. Y por supuesto, como también habíamos visto en Isaías y en el profeta Ezequiel, claramente Dios había prometido que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Y eso se cumplió. Y Dios envió su Espíritu. Y vino el Espíritu Santo por primera vez, porque nunca antes el Espíritu Santo había venido para vivir en las personas permanentemente. En el Antiguo Testamento solo unas pocas personas tuvieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía y el Espíritu Santo se iba. No es que venía y se iba, sino que se movía sin residir permanentemente en las personas. Qué impresionante saber que el Espíritu Santo vive en usted y también vive en mí, porque es Dios. Dios es Espíritu y su Espíritu vive en nosotros. Dios habita en nosotros. Y ese es el milagro el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo del Señor vino para estar permanentemente con nosotros. Y por eso tenemos que entender el contexto del pasaje que estamos estudiando para que sea la misma Biblia la que se interprete. Usted dice, pastor, pero es que esa es su interpretación. No es mi interpretación, es la interpretación de la Biblia. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dice el apóstol Pedro que la escritura no es de interpretación privada. Ese es un problema que hay. Porque entonces hay personas que dicen, bueno, pero es que eso es lo que usted dice. Y fulano dice otra cosa, y fulano dice otra. ¿Qué dice la Biblia? Entendamos qué es lo que dice la Biblia. Y el principio de cómo estudiar la Biblia dice cuál es el contexto. Y estamos estableciendo el contexto de Joel. Estamos estableciendo el contexto histórico de lo que Pedro está citando en su discurso, en su predicación aquel día. Ahora, Pedro conocía la Biblia. Pedro conocía el Antiguo Testamento. Y por conocer la Biblia, él tiene la capacidad de citar la Biblia para explicar qué es lo que está ocurriendo aquí en este tiempo. Así que esto es importante. Por supuesto que aquí ahora, pues yo no tomo todo el tiempo para entrar en todos los detalles, pero básicamente esto es un error que nosotros necesitamos entender y un detalle que nosotros necesitamos corregir. Ahora, la identidad del Mesías, por su crucifixión y por su resurrección, es lo importante de lo que Pedro está mencionando. Y son los eventos actuales que han sucedido. Vean en el versículo 22. Hechos 2, 22. Hermanos de la iglesia, dijo Pedro, no, varones israelitas. Otra vez, mire, otra vez necesitamos entender que él está hablando con judíos. Son judíos, son israelitas. Él no dice hermanos de la iglesia, no, varones israelitas. Está hablando a la nación de Israel. Ese es el contexto de lo que le está diciendo. Oíd estas palabras. Ahora fíjense, Jesús Nazareno. ¿Por qué habla de Jesús Nazareno? El apóstol Pablo hablaba de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús Nazareno es un hombre humano. Él es 100% hombre, él es 100% Dios. Jesús Nazareno.
Nazareno. No habla de Jesucristo, habla de Jesús Nazareno, porque ellos lo crucificaron, porque decían, ¿cómo siendo hombre dice que es Dios? Claro, lo rechazaron como Dios, porque él decía que era Dios. Y no solo lo decía, él era Dios, él es Dios. Y por eso cuando Pedro les habla a estos judíos inconversos, no son creyentes, son judíos inconversos, y está tratando con esta gente duros de corazón, y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro habla de los prodigios, de las maravillas y de las señales. ¿Por qué? Porque las maravillas, las señales y los prodigios eran la indicación de aquel profeta que había de venir. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que hizo Dios con Moisés cuando lo envió a Egipto? Le dice Moisés al Señor: Señor, ¿cómo vas a ver esta gente que tú me enviaste? ¿Cómo van a saber ellos? ¿Cuál es la prueba que yo les voy a dar a ellos de que tú me enviaste? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Tengo una vara. Póngala en el suelo. Y es con aquella vara que Moisés llegó a Faraón. Y no es cierto que lo que Dios hizo por medio de Moisés en Egipto fueron prodigios, fueron maravillas y fueron señales. ¿Dónde aparecen las señales en el libro de Génesis? No aparecen. ¿Dónde aparecen este tipo de señales en otras partes de la Biblia? Con excepción del tiempo de Elías, Eliseo, algunos de los profetas. Porque las señales, porque este tipo de prodigios era la identidad del profeta. Y dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18: profeta como yo les levantará el Señor. Un día va a venir alguien como yo. ¿Recuerdan cuando vino Juan el Bautista? Y entonces enviaron y le preguntaron: ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Y dice Juan: no soy yo. ¿Eres tú el profeta que estamos esperando, del que habló Moisés, que había de venir con señales, con prodigios, con milagros? No era Juan el Bautista, era el Señor Jesucristo. Y por eso Pedro les está recordando a estos judíos inconversos, incrédulos, que este Jesús Nazareno es el que vino haciendo señales, haciendo milagros, porque esa es su credencial, esa es su carta de presentación. Esa es la forma como lo van a identificar a Cristo. Y precisamente fueron las señales de apóstol que fueron concedidas a los apóstoles de Cristo para autenticar que ellos eran los verdaderos apóstoles. Porque la Biblia habla de otros apóstoles falsos, fraudulentos, dice Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y por esa razón, los milagros, los prodigios y las señales son la carta de presentación. ¿Cómo sabemos que es apóstol? Porque tiene el poder que Dios le ha dado para hacer estas señales. Más tarde, el apóstol Pablo escribió que los judíos piden señal, pero los griegos buscan sabiduría. Oiga, nosotros no ocupamos señales. Lo que nosotros necesitamos es la sabiduría de la palabra de Dios.